Quiero compartir con ustedes esta hermosa palabra acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. En 1 Tesalonicenses dice en el capítulo 4, versos 16 al 18: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El título que le quiero dar a este mensaje es Voz de mando. Y estuve apuntando algunas cosas mientras oraba y quería que compartamos algunos puntos importantes acerca del tema o de la noción de lo que es una voz de mando. Nosotros estamos en democracia y por lo tanto a veces estamos muy ajenos a lo que es una voz de mando, a no ser que estemos trabajando en algún lugar con algún jefe, pero ni aún así tenemos noción. Pero en los tiempos de los días de Pablo, la voz de mando tenía un significado muy importante. La voz de mando en los días de Pablo refería a la idea de un jefe, un líder del ámbito militar. Y en este contexto, la voz de mando eran las órdenes que el oficial superior transmite. Cuando hablamos de oficial, podemos hablar de algún capitán, algún general, y también decir que en aquellos tiempos podía ser un emperador, ¿no? Y de manera escrita u oral, a los soldados, a los inferiores. Por ejemplo, cuando Cristo habló con el centurión y aquel hombre necesitaba que su siervo sea sano, Él le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, bajo el techo de mi casa. Así que te pido que dispares la palabra, digas la palabra, y mi siervo sanará. Por supuesto que siempre que nos referimos a esa persona y a esa circunstancia estamos hablando de la fe. Pero en realidad lo que el hombre le quería decir es lo que luego explica y dice: porque yo también estoy bajo autoridad y yo también tengo gente que está debajo de mi autoridad. Y digo a los soldados que vengan y ellos vienen, y que vayan y ellos van a donde les digo, les ordeno. Así que esa es la voz de mando. La voz de mando es la voz de autoridad que puede cambiar la circunstancia de la persona o del soldado que está esperando justamente eso, esa voz de mando, esa orden. Ahora, la voz de mando tiene dos estados, un estado que es preventivo y el segundo es ejecutivo. El primer estado, preventivo, está asociado con llamar la atención del soldado o de las personas que están a cargo de ese general, ¿no? Todos aquellos que hemos pasado por las filas militares y que hemos sido soldados, nosotros sabíamos que, por ejemplo, la orden preventiva era atención, firmes. Significaba que esa no era la orden terminal, que esa era la orden preventiva, que luego vendría una orden final, y esa iba a ser la que iba a cambiar todas las cosas. Mejor dicho, todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Cuando se decía atención o se ponían o firmes, era o porque aparecía un superior o porque
el superior nos iba a decir, a enseñar o a mostrar algo diferente. Eso iba a cambiar nuestra expectativa que teníamos. Eso significa en el ámbito militar. Ahora en el atletismo, en el deporte, también se usa la voz de mando. Y es a veces escuchamos o miramos, los que tuvieron la suerte o tienen la suerte de estar en algún deporte, principalmente en el atletismo, también hay dos voces de mando que significan lo mismo. Una es preventiva y la otra es ejecutiva. Por su parte, significan tres voces en ese aspecto, en el aspecto deportivo. A veces escuchamos a sus marcas y todos los atletas se ponen en una línea. Listos, ellos se ponen en cuclillas, con una rodilla en tierra y la otra prestos a salir. Y por último se escucha el disparo. Esa es la orden. Ese disparo significa la ejecución, la última orden, la última voz de mando. Tres voces de mando en lo deportivo. Pablo se está refiriendo en ese concepto cuando está explicando a la iglesia de Tesalonicenses que está pasando por un momento de angustia, donde muchos de sus miembros habían muerto, ¿no? Habían sido muertos, habían sido asesinados algunos de ellos. Entonces Pablo quiere traer esa palabra, una palabra de consuelo y una palabra que los fortalezca. Entonces Pablo va a explicar y va a decirles cómo va a ser la última voz de mando. Es la voz que todo cristiano espera. Entonces Pablo en este capítulo 4 él va a explicar lo que significa el arrebatamiento, ¿no? Él va a explicar lo que significa estar presto cuando venga el Señor. Y al igual que en el deporte y en el área militar, nosotros tenemos también como dos o tres voces de mando. La primera es preventiva, la segunda es ejecutiva, a grandes rasgos, digamos. La primera preventiva, como en el deporte significa sus marcas y todos los atletas se paran en sus puestos para salir y para luego salir corriendo en esa carrera y luego listos, es la primera fase, la primera voz de mando que significa la preventiva. Y esto tiene que ver con la predicación de la palabra, con lo que estamos haciendo a diario o con lo que estamos haciendo cada vez que hablamos con alguna persona y le hablamos del Señor. Es una voz preventiva. Las cosas que están sucediendo en el mundo nos está diciendo que Cristo viene pronto, que su venida está cerca, que el arrebatamiento está a las puertas y que el Señor nos está diciendo y nos está dando la orden de listos. Listo es estar una rodilla en tierra y la otra prestos a salir corriendo. Así debe ser la postura del cristiano. Esa debe ser nuestra postura. Nuestra postura no es en este momento distraernos con lo que está pasando a nuestro alrededor, porque el enemigo va a querer distraernos, porque la palabra dice que él sabe que le queda poco tiempo. Entonces él va a tratar de distraernos a través de montones de cuestiones que están pasando a nuestro alrededor. Pero la orden preventiva es estar listos. Jesús le dijo a sus discípulos, estén atentos, velen, oren, no se distraigan con lo que está pasando. Prepárense para ese día, prepárense para ese momento, para escuchar ese disparo, que en este caso la palabra del Señor nos da otro sentido. En este momento nosotros tenemos armas que disparan, por supuesto no son armas que disparan municiones, ¿no? Pero disparan, hacen una explosión para darles a entender a los atletas que tienen que salir corriendo, es la orden de ejecución. Pero en el tiempo de Pablo era otra cosa.
Por eso Pablo lo toma en tres formas esa voz de mando. Dice la palabra, como hemos leído, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, es lo que estamos hablando, con voz de arcángel. El arcángel es el capitán, era el capitán, hay varios arcángeles, pero uno de ellos era el capitán, o mejor dicho, los arcángeles son los capitanes de los ángeles, son los seres espirituales, seres vivos que están al servicio de Dios y que son guerreros, ¿no? La palabra del Señor nos habla de que algunos de ellos se rebelaron contra el Señor y seguramente se hayan ido con un querubín que fue el querubín que se rebeló y hoy tiene el nombre de Satán o diablo. Pero estos seres son seres muy, muy inteligentes y muy poderosos y siempre están asociados con la protección y también con la guerra. Pablo define esto en Efesios, que hay espíritus superiores que están a cargo de ciertas áreas en el mundo. O sea que es interesante. Por eso dice que el Señor mismo en ese momento se va a revestir de tres aspectos que tienen que ver con la ejecución. La primera es la voz de mando, la segunda es la voz de arcángel y la tercera es la trompeta de Dios. Ahora, la trompeta de Dios nos hace acordar a un momento en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba en un lugar en el desierto y cada uno estaba haciendo los suyos. Algunos estarían comprando, otros estarían cocinando, otros estarían tratando de armar algo que se les habría roto, otros estarían tratando de buscar agua en un momento. Pero llegado el momento cuando Dios determinaba que ese campamento se tenía que mover, el campamento de Dios, el tabernáculo y por consiguiente todo el pueblo de Dios tenía que seguir el camino en el desierto, dice la palabra en Números 10, de versículo 1 al 10, que Jehová habló a Moisés diciéndole, hazme 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. 2 propósitos tenían esas trompetas que Dios le había dicho a Moisés que haga. La primera era de convocar, congregar, juntar, reunir. ¿Qué cosa? Al pueblo de Dios. Ahora, me pueden decir, ¿estaban todos dispersos en el desierto? No, por supuesto que no. Pero estaban haciendo cada uno lo que tenía que hacer en ese momento. Pero esa trompeta cuando sonaba, cada uno de ellos tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo y tenía que escuchar la trompeta y tenía que ir al lugar donde era convocado y estar listo para seguir marchando. El segundo era moverse, ejecutar, era la mudanza, era el transportar el campamento y transportar todos los campamentos de todas las tribus del pueblo de Israel. Por eso la expresión habla aquí de campamentos. Eso significa una morada transitoria, una morada que no tiene que ver con una habitación en la que una persona va a vivir por determinado tiempo, en un determinado tiempo largo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una casa, está dando a entender que uno no se va a mudar al otro día. Está armando una casa, está edificando una casa, una morada, para vivir por lo menos un largo tiempo. Esa es la expresión de una habitación. Pero cuando nosotros decimos un campamento, por ejemplo, nosotros lo más cercano que tenemos a eso hoy en día es cuando vamos de campamento o vamos de veraneo a algún lugar y entramos en esos lugares donde hay otras carpas, ¿cómo se dice? No recuerdo,
un camping, por ejemplo, y en el camping hay otras carpitas, ¿no?, como la que llevamos nosotros, y eso nos dice que esas personas no fueron a vivir ahí 20, 30 años. Habrá algunos que querrán vivir así, pero la mayoría de personas está cruzando, está atravesando un tiempo y luego tendrá que desmontar esa carpita, ese campamento, y seguirá viaje. Ahora el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 3, que nuestro cuerpo de carne y hueso, es un campamento, al igual que el campamento que había el tabernáculo en el desierto. Igual. Y dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5, del 1 al 3, dice: pero sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo, se refiere al cuerpo otra vez, se deshiciere, quiere decir que si muriéramos, ¿no?, si falleciéramos, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Eso ya no va a ser una carpa, ya no va a ser un campamento, ya es una habitación, es un templo que Dios tiene en los cielos para nosotros. Dice, no hecha de manos de hombre. Eso tiene una connotación eterna, dice, es eterna. ¿Y dónde está? En los cielos. Y por eso también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Eso significa que el cristiano tiene esperanza, como dice este capítulo 4, tiene la esperanza algún día de ser redimido aún en su cuerpo. Por eso nosotros no debemos trabajar en la tierra para lo que pasa, para lo pasajero. Debemos comprender que somos peregrinos. El ejemplo de esto nos da, por ejemplo, en Génesis 13:12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Lot quiere decir que puso su habitación, hizo una casa, edificó una casa en Sodoma y Gomorra. No así Abraham. Abraham dice que montó un campamento. Y Hebreos capítulo 11 dice, porque Abraham buscaba esa ciudad que es edificada, cuyo fundamento, estructura y cimiento la edificó Dios. Está hablando de que si el cuerpo humano se deshace algún día, si morimos, si Cristo no viene antes en el arrebatamiento y algún día partimos con el Señor, o aquellos que se han ido con el Señor, tenemos la esperanza que dice Pablo aquí, un día no muy lejano, un día cuando estemos haciendo las cosas que siempre hacemos, un día en que hemos armado nuestra agenda ajetreada, ¿no?, esa agenda agitada por todas las cosas que nos pasan, no sabiendo qué va a pasar, discutiendo, tratando de hacer las cosas, tratando de buscar ese dinero que no está, tratando de seguir con las luchas, los problemas, con las angustias de la vida. Pablo dice en Tesalonicense, porque un día escucharemos una trompeta, una voz de mando, una voz de arcángel que nos llamará y nos llevará, dice, y nos reunirá como reunían en el desierto, en un lugar, no en el desierto, sino ahora en las nubes, y esa será la voz de mando del Señor. Por eso la voz de mando de Dios tiene dos sentidos, uno que es preventivo y el otro es ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el preventivo? El preventivo es el de ahora, que tenemos que luchar, que tenemos que seguir, que tenemos que confiar, que tenemos que orar como nunca oramos, que tenemos que tratar de buscar la presencia de Dios, que tenemos que tratar de ir a la palabra de Dios, que tenemos que perdonar, tratar de estar de acuerdo con nosotros, aunque no tengamos el mismo pensamiento, no tengamos
los mismos deseos, ni los mismos objetivos, ni las mismas metas. Aún no tengamos los mismos puntos de vista en la Biblia a veces, pero tenemos que estar de acuerdo, porque un día cuando suene la trompeta, un día cuando escuchemos una voz de arcángel, un día cuando estemos haciendo lo que estamos haciendo, nuestra vida cambiará. Nuestra vida cambiará. ¿Qué estarás haciendo ese día? ¿Qué estaremos haciendo ese día? ¿Estaremos vivos? ¿Habrá venido el Señor por alguno de nosotros? ¿Estaremos en la presencia del Señor? Aquí nos habla del cuerpo que duerme, dice la palabra, ¿no? Y los que duermen, dice Pablo, los que duermen resucitarán primero. Los que murieron en Cristo, los que duermen, ¿qué duermen? Los cuerpos, el alma y el espíritu definitivamente no duerme, están en la presencia del Señor. Pero el cuerpo duerme, Hoy estuve estudiando y ustedes saben que el término cementerio viene del griego, que significa un descanso o dormir, ¿no? Y el cementerio tiene una connotación de algo raro para el mundo, no lo entienden, no lo comprenden. Sin embargo, en la muerte para el cristiano tiene otro sentido, un sentido de descanso. El cuerpo ha de descansar, pero algún día los que murieron serán despertados con una voz de mando y con una trompeta, y verán al Señor mismo con voz de arcángel. Es tremendo lo que dice la palabra. Pero esto tiene un propósito, no es que estemos hablando por hablar, no es que estemos diciendo algo por decir. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Bueno, el propósito del arrebatamiento es uno solo. El propósito del arrebatamiento está en el versículo 17. El propósito del arrebatamiento es el más glorioso de todo, es el más maravilloso, es el sueño dorado, es la esperanza más grande que tenemos. Y no tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con lo que Dios nos da, tiene que ver con Cristo mismo. Dice el versículo 17, Pablo expresa y dice, y entonces, en ese momento, a partir de ese momento, estaremos para siempre con Cristo, para siempre. Nunca más nada ni nadie nos separará físicamente del Señor. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Estás preparado por si Él viene o estás metido en tus cosas y decís todavía no, hay cosas que tengo que arreglar, hay cosas que no me gustan, que me gustaría cambiar? ¿Qué pasaría